Esperada porque ya me habían hecho esa nota como una semana, 10 días atrás, justo después de un día de conversar con él por vía telefónica, después con un compañero mío y alguien que trabaja directamente con él, como secretario técnico en el Palmeiras, haya venido aquí a Asunción a mirarlo a Cerro o al equipo boliviano, al Universitario de Sucre como para posible rival de ellos ahora en esta instancia de la Sudamericana. Y después, él es prácticamente como si fuera mi padre, que tenemos esa dimensión de cariño entre los dos y es un poco sospechoso también, él tiene esa virtud de querer proteger a todas las personas que quiere y si pudiera ayudar en cualquier sentido lo haría, siempre fue cuando nos dirigía y cuando tuvimos esa relación de trabajo. Por el otro lado, por mi lado genera un compromiso extra, porque primero no lo dice cualquiera en la parte profesional y después es muy buena propaganda porque es uno de los mayores entrenadores del mundo, trabaja en un mercado en donde él tiene mucho poder, mucha influencia por su capacidad y por todo lo que ella conquistó y seguramente en algún momento con alguna llamada telefónica agradecerle también como lo hago siempre con las personas que en algún momento han sido importantes en mi formación y en mi vida. Esto también